Sean bienvenidos al último video de este módulo de Historia del Arte Gótico. Rápidamente culminamos otro mes en nuestro recorrido por la historia del arte. Ya le dedicamos más de un video al análisis de lo que es la arquitectura gótica, ya que el arte gótico justamente empieza por la arquitectura y se va convirtiendo en un estilo que afecta a varias formas de arte o de representación. Como en esos videos de arquitectura mencionamos los vitrales de las catedrales, pero no los analizamos mucho, podemos empezar adentrándonos en esta forma de arte que es verdaderamente hermosa y tan representativa del estilo gótico. Aquí vemos un ejemplo de los vitrales de Saint-Denis, que recordamos es la catedral que fue diseñada por el abad Suger. Estos grandes ventanales retrataban historias de la Biblia y de la vida de los santos. Como dice un académico, la luz se convierte en el principal material de construcción. Se trata de hacer transparente el recinto para que lo espiritual sea incorporado en la luz y el Dios inmaterial de espíritu se haga visible. Por eso el abad Suger llamaba a estas ventanas las ventanas anagógicas. Anagógicas hace referencia a una forma de ver las cosas o de interpretar las cosas que cambia el sentido literal por un sentido espiritual. Es decir, que estas ventanas para el abad Suger no eran nada más ventanas, no eran nada más decoración, sino que tenían esta cualidad anagógica que se podía interpretar en sentido espiritual. Para realizarlas, él utilizó trozos de vidrio de colores como azul, rojo, verde que estamos observando en la imagen y también piedras preciosas y semipreciosas como el jaspe, el ónix, el topacio y otras. La vidriera que vemos en la imagen se encuentra en el portal central de la fachada occidental de la Catedral de Saint-Denis y en el medio mismo de esta ventana también lo vemos ampliado aquí en la imagen a la izquierda. Vemos al apóstol Pablo que está haciendo girar la rueda de un molino. Y a sus costados vemos a dos personas que le están acercando unos sacos. Y estos serían profetas del Viejo Testamento que está justamente representando la idea de que el Nuevo Testamento es más refinado o más perfeccionado que el Viejo Testamento. Una idea que se remonta también al arte paleocristiano que ya analizamos. Arriba de este registro encontramos la escena que vemos representada aquí a la izquierda. Vemos a Cristo que tiene el manto verde sacándole el velo del rostro a Moisés, que tenía el rostro brillante después de descender del monte Sinaí con la ley divina escrita en las tablas de piedra. Así se simbolizaba que lo que durante la ley antigua estaba oculto, ahora se hace evidente mediante Cristo, mediante el sacrificio de Cristo. A la derecha vemos la imagen que representa el libro siendo abierto por el Cordero y el León. Alrededor de ellos vemos a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están representados en forma de animales. También una imaginería que ya habíamos visto en lo que serían los manuscritos ilustrados del periodo bizantino, por ejemplo. Además de una función decorativa, estos vitrales servían como un soporte para las historias para que el sacerdote pudiera apuntar a las ventanas y ejemplificar a las personas iletradas de qué estaba hablando. Considerando que la mayoría de las personas del campo no sabía leer y escribir, habrá sido un recurso muy útil a la hora de enseñar la palabra de Dios.
En general podemos ver que la temática de estas vidrieras en Saint-Denis sería la relación del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Por eso tenemos personajes que se van solapando del Nuevo y Viejo Testamento y también esta escena de abrir el nuevo libro. En la Catedral de Chartres, este recurso de las vidrieras coloridas se sigue utilizando, pero en este caso para narrar una historia de forma lineal, de principio a fin y de manera ordenada. En este caso vemos la llamada Ventana de Cristo, que narra la historia de Jesucristo, empezando con las imágenes que vemos agrandadas abajo. A la izquierda tenemos, por ejemplo, la escena de la Anunciación, que es cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que sería la madre del Hijo de Dios. En el medio se ve la visita de María a su parienta Isabel o Elizabeth, que también se encuentra milagrosamente encinta a una edad muy avanzada. Y este bebé sería Juan el Bautizante, que vendría al mundo con la misión de abrirle el camino al Mesías. Seguidamente vemos la escena de la Natividad, donde María está dando a luz en el pesebre, y notamos cómo esta historia se puede leer fácilmente, como dijimos, de manera lineal, un cuadro después de otro. Algo interesante de esta ventana que está dedicada a la vida de Cristo es que de las 29 imágenes que contiene, 20 representan la infancia y niñez de Cristo desde su nacimiento. Esto destaca una visión bastante humanista de la cristiandad que se está empezando a gestar. Ya vamos a ver cómo esto va a cambiar en el periodo gótico tardío. Aquí representan a Jesús como un bebé indefenso, como un niño curioso, no tanto como ese adulto poderoso, ese juez de la humanidad que se usaba en el periodo románico, por ejemplo. También podría deberse esto al culto de María que estaba siendo cada vez más extendido, así que se representaba casi siempre a María y al niño Jesús. Aquí vemos otro vitral de Chartres, que es Nuestra Señora de la Bella Ventana. Recordamos que toda esta catedral estaba dedicada a la Virgen María y muchas de las ventanas entonces también estaban dedicadas a ella, a la historia de su vida, porque como esta iglesia contenía reliquias de la Virgen, muchos de sus fieles de toda Europa acudían a este lugar. En este vitral vemos a María entronizada con el niño Jesús en su regazo y están rodeados por ángeles que les están rindiendo homenaje. Vemos que es una representación totalmente frontal, casi sin movimiento ni profundidad, pero sí con muchos detalles. Y esto nos recuerda al Theotokos que vimos ya en el arte bizantino, la representación de la Virgen con el niño. Pero la diferencia es que ahora María ya no está siendo representada como una humilde sierva, sino como toda una reina. Esta idea se resalta con la corona que vemos aquí en su cabeza y que también está adornada con piedras preciosas y un ropaje también precioso de colores llamativos. Esto indica que ella es reina en el cielo donde gobierna con su hijo según la creencia católica. A Cristo lo vemos levantando la mano en señal de bendición y también vemos que sostiene un libro. En este caso es el libro de Isaías, el que profetizó la encarnación. En la actualidad vemos muchos colores de vidrio y también composiciones artísticas que utilizan el vidrio de colores, como por ejemplo el vidrio con plomo, pero la diferencia entre este arte vitral medieval es que ellos utilizan trozos de vidrio transparente pintados a mano. No son trozos de vidrio de colores, sino recalcamos vidrio transparente que fue pintado a mano. Todavía en Chartres vemos este detalle del rosetón que fue financiado por la reina Blanca de Castilla, que era la reina de Francia por matrimonio.
Por eso vemos debajo del rosetón el detalle de un castillo dorado sobre el fondo rojo que vamos a indicar en este sector. Vemos 1, 2, 3, en 4 partes vemos el castillo dorado con el fondo rojo y también vemos la flor de lis dorada sobre un fondo azul en varios sectores aquí abajo, incluso dentro mismo del rosetón. Y estas representaciones serían símbolos de Francia en sí misma y también símbolos de la familia real. En el centro del rosetón vemos nuevamente a la Virgen y el Niño y vemos que están rodeados de muchas imágenes que tienen esta temática de la maternidad, que podría ser una manera de hacer saber al pueblo la importancia de procrear, que la familia real quería que el pueblo tuviera muchos hijos como una manera de proteger al país formando un ejército más grande. Aquí vemos unas ilustraciones de la Biblia de San Luis, que era un manuscrito que fue encomendado por la reina Blanca de Castilla también como un regalo para su hijo Luis IX, que se hizo rey siendo muy joven tras la muerte de su padre. Vemos una representación de ambos, donde la reina le está enseñando y vemos que Luis parece estar prestando mucha atención. Vemos también que se resalta el poder real de Luis IX con la corona, con el cetro que termina en la flor de lis y también parece tener una moneda en la mano que podría representar al tributo que se pagaba a la familia real. En el fondo vemos arcos trifolios que son muy típicos del gótico y también del simbolismo cristiano. Y se hace un paralelismo con los religiosos que están representados debajo del rey, donde vemos que hay uno de ellos instruyendo al más joven dentro de un scriptorium. Y este manuscrito de hecho se habría producido en uno de los mejores scriptoriums de la época, utilizando los mejores materiales disponibles. Láminas de oro, por ejemplo, pigmentos de témpera, la mejor vitela, que es la superficie que se hacía del cuero animal, y en general pigmentos muy costosos como este color azul oscuro, por ejemplo. Aquí vemos otro manuscrito iluminado, que en este caso es uno que fue pintado por el ilustrador Jean Pucelle. Él era uno de los ilustradores más reconocidos del periodo gótico en Francia. La técnica que está empleando aquí se llama la grisalla. Es una forma de pintar utilizando un solo color, una técnica monocromática sería, y también utiliza, como podemos ver, las sombras y el claroscuro, que es sectores más claros, sectores más oscuros, para dar la sensación de que lo que se está pintando son esculturas, como estas esculturas de mármol clásicas. A la izquierda, la escena que está representando es la traición de Judas a Jesucristo, cuando él lo identifica ante los soldados romanos dándole un beso en la mejilla. A Jesús lo reconocemos claramente por el halo más grande que tiene en su cabeza, algunos de los apóstoles también a la izquierda de la composición con halos también en su cabeza. Y a la derecha de la composición los miembros del Sanedrín con, representaciones de cascos o de ornamento en sus cabezas. A la derecha lo que vemos es otra vez la escena de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se presenta ante la Virgen María. Algo en lo que podemos fijarnos es cómo la posición de los cuerpos, tanto de Cristo como de la Virgen, describen una curva similar a la letra S. Esta es una característica de la pintura gótica, el predominio de estas líneas curvas. También las figuras estilizadas y elongadas que podemos observar.
Y es llamativo cómo tanto la figura de Cristo como la de la Virgen parecen estar enfrentadas casi a la misma altura y con curvas que son congruentes, perdón, y eso le da como una unidad a ambas páginas, una unidad compositiva a ambas páginas, que también es una obra muy llamativa, muy interesante porque es un libro muy pequeño, era un libro que contenía oraciones eh, personales y por su pequeño tamaño llama mucho la atención la cantidad de detalles que se logró. Aquí vemos un tríptico que sería un ejemplo de la pintura de estilo gótico, pero en Italia. Vemos nuevamente al ángel Gabriel anunciando a María que está embarazada y arriba de ellos un destello dorado que sería el Espíritu Santo. Ya es la tercera escena de la Anunciación que estamos viendo y hay muchas otras más de este periodo gótico, lo que nos recuerda cómo es más o menos en este periodo que la figura de la Virgen María se consolida como una de las más importantes para la religión católica y va teniendo cada vez más fieles que la veneran. Así que esta escena de la Anunciación es especialmente importante para ellos en esta época porque es la escena en la que se confirma la condición de bendecida por Dios de la Virgen María y se le anuncia que tendría el enorme privilegio de ser la madre del Hijo de Dios. El marco de esta pintura es bastante representativo también del gótico con los arcos y las columnas ornamentadas, pero lo más representativo serían los cuerpos en sí, como mencionamos, figuras alargadas y estilizadas, y nuevamente vemos que predomina la línea curva en esta composición. Pasando a lo que sería la escultura, podemos ver un ejemplo de la escultura gótica en Alemania. Esta es una escultura de madera pintada y ya corresponde al gótico tardío, aproximadamente principios del siglo XIV. Esta escultura es la Röntgenpietà o la Piedad de Röntgen y se refiere a la escena en la que María sostiene el cuerpo sin vida de Cristo, la piedad. Cuando escuchamos esa frase, por lo general se refiere a esta escena cuando la Virgen va a recibir el cuerpo de Cristo que fue bajado del madero donde fue ejecutado. Es una imagen muy fuerte que contrasta mucho con las representaciones de Cristo del periodo románico o paleocristiano, por ejemplo, donde se lo plasmaba entronizado en una posición de poder, o en el principio del arte gótico, donde se lo representaba como un niño, como un infante curioso y también con poder. Aquí, en cambio, se lo ve en el momento más vulnerable de su historia, el momento más triste de la historia humana, cuando parece que venció el mal porque habían matado a Cristo. Otra indicación de que la visión de Cristo y la religión misma se estaban empezando a convertir en una visión más humanista. Esta escena no está basada en el relato bíblico, pero sí se volvió muy popular en Europa del Norte alrededor de este periodo, habiendo varias versiones de esta escultura, de la Piedad. Y decimos que la religión y el arte mismo se está volviendo cada vez más humanista porque representar el sufrimiento solía ser algo exclusivamente para los humanos. A Dios, a Jesucristo, a María se la representaba por lo general en una condición glorificada y se relegaba el sufrimiento para los seres humanos. Este ya no es el caso en esta pieza y en otras que iremos viendo también. Vemos que las heridas de Cristo están muy enfatizadas,
las heridas en sus manos, sus pies y en el costado de su cuerpo. Y también vemos su extrema delgadez, lo que parece representar que previo a su captura y su muerte, él ya llevaba una vida de pobreza y de hambre. Esto tampoco se basa en el relato bíblico, más bien es una representación de esos ideales y también para exacerbar esta idea de sufrimiento. También la representación de María es muy diferente a lo que veníamos viendo. Ya no está glorificada como una deidad, sino que está representada como una mujer que está agonizando con la pérdida de su hijo. Aquí vemos la Pestkreuz de Colonia o la Cruz de la Plaga, ¿sí? En Köln, como dijimos, en Alemania. Es interesante la forma de la cruz, que no tiene el travesaño horizontal al que estamos acostumbrados, sino tiene dos travesaños oblicuos. Y a este tipo de cruz se le llama el crucifijo doloroso. Así vemos otra forma de representar a Cristo que se hizo popular en el siglo XIV, el Cristo crucificado. En Alemania era particularmente común esta representación de la cruz dolorosa, pero alrededor de Europa se fue utilizando también la imagen de Jesús crucificado en la cruz tradicional. Y el cambio en esta representación de Cristo podría deberse también a una serie de cambios sociales que afectaron la percepción de los europeos de ese entonces sobre todo lo que estaba relacionado con el sufrimiento. En el siglo anterior, el siglo XIII, es que Europa se vio sumida en una terrible oleada de contagios de la peste bubónica que mató a casi 20 millones de personas en total, casi un tercio de la población del continente. También ellos pasaron en el siglo anterior por la Guerra de 100 años que devastó a Francia e Inglaterra. La Iglesia Católica también pasaba por un periodo en el que tenían dos papas rivales. Los turcos otomanos conquistaron gran parte de Europa del Este y por si fuera poco, fue un siglo de terribles cambios climáticos, porque la Tierra pasó por un periodo de enfriamiento drástico que hacía a las personas más susceptibles a las enfermedades y que también generó hambrunas por el congelamiento de los cultivos. Así que podemos comprender por qué la escena de Cristo en medio de su sufrimiento apelaba tanto a la emoción de los europeos del siglo XIV. En periodos anteriores veían a Cristo como el juez, el rey o el bebé, el hijo de la Virgen María. Ahora lo ven como este hombre sufriendo, como una figura divina que podía comprender el sufrimiento personal de cada persona y que podía guiarlos para aguantar su propio sufrimiento. Otro ejemplo del arte gótico en Alemania sería el Klosterneuburg o el altar de Verdun, que es llamado así por su creador Nicolás de Verdun. Desde un punto de vista técnico es una verdadera obra maestra. El esmaltado sobrevivió por su calidad y técnica prácticamente intacto hasta nuestros días. Vemos que las escenas representadas corresponden tanto al Viejo como al Nuevo Testamento y que todas cuentan con su nombre en latín para saber exactamente qué pasaje bíblico se está representando. Son escenas muy emotivas y bastante realistas. Por ejemplo, arriba a la izquierda podemos ver la ascensión de Cristo al cielo. Al lado, a la derecha, en la segunda imagen, vemos cuando los apóstoles reciben el don de hablar en lenguas mediante el Espíritu Santo. Vemos una representación de ángeles y a la derecha Cristo en los cielos ya entronizado. Debajo, a la izquierda, por ejemplo, podemos ver el carro celestial. Luego a la derecha
En el segundo vemos esta escena del monte Sinaí donde Moisés recibe la ley divina en las tablas de piedra y vemos escenas también del juicio divino, la muerte y resurrección y una representación del infierno. Aquí tenemos otras escenas del mismo altar y nuevamente vemos en un registro escenas del Viejo Testamento y en otro escenas del Nuevo Testamento. En este caso arriba tenemos las imágenes del Viejo Testamento, donde tenemos a la izquierda, por ejemplo, la escena del joven hebreo José, que es arrojado a una cisterna por sus hermanos, por sus medios hermanos celosos. Luego en el medio vemos cómo Moisés y un ángel están guiando al pueblo hebreo para salir de su cautiverio de Egipto. Y ya abajo vemos escenas de Jesucristo, como por ejemplo abajo a la izquierda el Santo Sepulcro. Lo que podemos destacar de esta obra es la cantidad de detalles que tiene y la proeza tanto orfebre como para pintar o esmaltar de este autor. Así llegamos al final de nuestro apasionante recorrido por el arte gótico. Este mes nos adentramos bastante en lo que fue el arte y la arquitectura de la Edad Media y aprendimos cómo los eventos socioculturales moldean la experiencia religiosa de las personas. Espero que haya sido de su agrado y nos volveremos a encontrar más adelante. Hasta entonces.